Bienvenidos. ¿Qué tal? Arturo. Gracias. Señoras y señores, dos Mexican. Sin duda alguna, la distribución genética de la riqueza intelectual a veces favorecen el Producto Interno Bruto de la mente a una familia y se llevan gran parte de las acciones intelectuales y son un orgullo de ser Mexicans para nosotros. Brevemente, son hermanos. Arturo es Premio Príncipe de Asturias. ¡Un aplauso! Caray, se dice fácil. Él es investigador en la Universidad de San Francisco y el Laboratorio para Tumores Cancerígenos lleva su nombre. Arturo ha participado, tuve el gusto de escucharlo por primera vez en el Palacio de Minería, no entendí nada de su... No es cierto, estuvo extraordinaria, pero él habla de la neurociencia y la neuroplasticidad. Su trampa de la idea peligrosa es que el cerebro en el futuro, muy pronto, podrá ser intercambiado en sus componentes. Y bueno, he tenido el gusto además también de estar contigo hasta en programas televisivos y los dos coinciden con las células madres, pero este es de la perspectiva de la biología. UC San Francisco, un aplauso a UC Berkeley, donde esta mujer ha publicado más de 110 artículos y ¿cuántos libros? 3 libros, dado conferencias internacionales y ya ha trabajado con la biogenética de las plantas y ha creado movimientos intelectuales. Señoras y señores, un honor escuchar primero a uno y posteriormente a otro. Los dos parten de la misma célula madre y hablarán de las células madres. Y hoy, en este escenario, nos honramos y les damos un homenaje. Mexicans, bienvenidos. Muchísimas gracias, Puebla. Es realmente emotivo estar en este hermosísimo y un maravilloso valle bordeado por estos volcanes magníficos que también los veíamos del otro lado desde Tlalpan, el sur de la Ciudad de México, donde mi hermana y yo de chicos debatíamos ciencia y a lo mejor más tarde tendremos algún agarrón. La biología nos ha dado una serie de estructuras, de funciones que son impresionantes, apasionantes, que dejan chico cualquier tecnología que el humano ha creado. Desde la pluma de un ave, hasta el pico, hasta el ojo. Pero quizá lo más maravilloso e increíble es la formación del sistema nervioso y en especial la formación del sistema nervioso humano. Y creo que en los que nos antecedieron en las presentaciones se pueden dar cuenta de la magnificencia de lo que sale de esta estructura. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo es que este órgano maravilloso se forma y se genera. Y de esto es de lo que les voy a hablar hoy y de la posibilidad de manipularlo y de integrar nuevos componentes en el adulto. Y para esto las células madre tienen un papel muy, muy importante. El cerebro es la base de la memoria, la conciencia, la emoción. Pocos saben, pero es la base del control visceral. Es la base de la percepción. Pero también cuando se descompone, es la base de enfermedades muy, muy difíciles de tratar, porque a veces los circuitos se crean desequilibrios en ellos que todavía no somos capaces de entender ni de tratar. Si vemos al cerebro por dentro, tiene una capa de células nerviosas que forman esa capa gris superficial que se llama la corteza cerebral, que es muy, muy grande en humanos y contiene muchas, muchas células. Pero también es apasionante la sustancia blanca, lo que viene debajo, esa estructura blanquecina que tiene los cables, las conexiones entre neuronas de un sitio a otro, y que si las extendiéramos en un solo cerebro de cada uno de ustedes, sería capaz esas extensiones de dar 4 vueltas a la Tierra. Es apasionante la complejidad de este sistema y es un reto para el futuro, apenas empezamos a entenderlo, cómo es que se ensambla. Surge de una estructura muy, muy simple. Este es un cerebro embrionario a la semana 11 de gestación. De esta estructura surge toda esta complejidad. Y las células madre son la clave, porque el material genético dentro de ellas lleva parte de la información que codifica el cómo armar esta estructura. Hablamos antes de Google y Apple y los maravillosos equipos que hacen,
Sin embargo, ninguno de ellos se autoensambla. Esta es una estructura que tiene esas capacidades, pero además tiene la capacidad de autoensamblarse. Y estos son los protagonistas, las células madre. Les he coloreado una de ellas en rojo, tiene esa forma en forma de botella de refresco, y de estas células surge una gran cantidad y diversidad. Nada más 4 ejemplos de cientos les presento aquí. Estas son las neuronas, las células nerviosas que forman los circuitos y se interconectan entre ellas. Y por linajes que empezamos a deducir, surgen toda esta diversidad. Después ellas se encuentran en la materia gris, en los núcleos del cerebro, se empiezan a hablar, a conectar entre ellas y forman los circuitos que son capaces de darnos una danza, una pieza de piano como la que acabamos de escuchar. Se pensaba que este fenómeno de producción de nuevas células solo ocurría en etapas embrionarias, fetales, y que acababa al nacimiento, que nacíamos con todas las neuronas que tendríamos para el resto de nuestras vidas. Hace años, con algunos estudiantes, nos encontramos con una región muy amplia que está en gris con esas rayas rojas, que llamamos la zona ventricular subventricular en un animal adulto, y la hemos encontrado en roedores, en carnívoros, en monos, que sigue generando neuronas durante toda la vida. Y esto nos ha permitido estudiar el proceso de generación de las neuronas, identificar a las células madre, saber a dónde van y empezar a deducir para qué es que se reemplazan ciertas células en el cerebro. Resulta que las células que se reemplazan en este caso van al bulbo olfatorio, una estructura que procesa los olores, la habilidad de reconocer e identificar distintos olores. Hace años identificamos a las células madre en el cerebro adulto que pertenecen a una estructura hermosísima. Esta es la pared del ventrículo a muy alta magnificación. Esas células azules son las células madre en el adulto y son las que vienen de esas células de forma de botella que les mostré antes. Son las responsables de seguir generando neuronas en todo el cerebro. Cuando esto se reportó, la gente pensó que estas células que llamamos células B, que generan células C o transitorias hijas, y estas a la vez generan una gran cantidad de neuronas jóvenes, esto iba a ser la panacea para muchas enfermedades neurodegenerativas, pero no es tan sencilla la cosa. Este es un proceso específico y van a ver lo que hemos encontrado recientemente. Células madre en distintas regiones de esta capa celular, de esta zona germinal, generan tipos muy específicos de neuronas. Es como si la fábrica de distintos tipos de neuronas estuviera localizada en sitios muy específicos del sistema nervioso. De forma que la idea de que las células madres son homogéneas y capaces de generar cualquier célula no es cierta, es equivocada. Son heterogéneas y su potencial está restringido dependiendo de la región donde están. El modelo original que tanto nosotros como muchos otros laboratorios nada más hace 12 años proponíamos, que las células madre eran capaces de generar toda la diversidad neuronal necesaria en el adulto, no es verdad. Las células madre son progenitores restringidos que están en distintas regiones y así es que generan estos semiconductores biológicos en zonas específicas especializadas. De forma que si las células se forman en regiones tan específicas, es necesario que estas células penetren, naveguen la densa matriz del cerebro adulto para llegar a su sitio donde se van a integrar y funcionar. Y este es otro proceso maravilloso que se llama migración neuronal. Y puede suceder en el adulto, y estos experimentos lo demuestran. Aquellos que decían que nada más puede suceder durante el embrión, está equivocado. ¿Sucede esto en humanos? Pues sucede en humanos, pero en etapas muy tempranas del desarrollo, en etapas del desarrollo postnatal. Antes de los 6 meses de edad hay una gran cantidad de células migrando y van en la gráfica, ven cómo decae su número, y son esas celulitas rojas que ven en esa pequeña tinción en el recuadro. Estas células también están en la pared de los ventrículos del humano, pero después de los 2 años de edad son muy poquitas las células que se generan en esta región del cerebro. Y Alfredo Quiñones, quien estuvo en el laboratorio, contribuyó de forma importante a estos trabajos. Encontramos que en los niños hay una generación de neuronas y una migración e integración a sitios, como les mostraré ahora, que no eran de todo predecibles, importante, y cada minuto se integran
nuevas neuronas al cerebro de una criatura antes de los 6 meses de edad. Sin embargo, estas células en el humano no solamente van al bulbo olfatorio, también van a corteza cerebral. Y van a una región de corteza cerebral marcada en rojo en el niño de 6 meses, que está involucrada en el aprendizaje de relaciones sociales. De forma que la maduración de estas células, hemos propuesto, está involucrada en la plasticidad, en el cambio de estas regiones del cerebro, para permitirle al niño probablemente adquirir nueva información, establecer circuitos que vayan de acuerdo al medio ambiente que ya le rodea. O sea que no todo el cerebro ya está armado al nacimiento, se ha dejado para después del nacimiento algunas etapas fundamentales que le permiten a estas regiones tener neuronas jóvenes que pueden integrar a los circuitos. Sin embargo, a ustedes les puede parecer que el hecho de que en el adulto se produzcan tan pocas neuronas es una mala noticia para la reparación del sistema nervioso, y lo es en cierta manera. Sin embargo, el hecho de que hayamos encontrado que células son capaces de migrar e integrarse en circuitos ya organizados, abre la posibilidad de que algún día seamos capaces de meter células en zonas del cerebro donde células normalmente no van. Y junto con un grupo de colaboradores en la Universidad de California en San Francisco, hemos logrado esto por lo pronto en ratón, integrando células como esta, elegidas de una región específica que tiene estas células capaces de migrar en el cerebro postnatal. Estas células se integran y son capaces de cambiar ese balance entre inhibición y excitación que muchas veces está estropeado, fastidiado en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, con esto le paso la batuta a mi hermana Elena, que trabaja en plantas y que me dice que las plantas también tienen células madre, a pesar de que yo le digo, nunca he visto una planta tocar el piano como acabamos de ver. Bueno, pues ciertamente que Arturo me ha dejado un reto pues gigantesco. Y ese reto es convencerlos de que las plantas, a pesar de que han sido catalogadas como seres muy inferiores, nos pueden servir muchísimo para desentrañar las bases genéticas y la dinámica subyacente a la diferenciación celular y a la formación también de alteraciones del desarrollo como es el cáncer. Seguramente, prácticamente todos acá tenemos familiares cercanos o lejanos que han sufrido esta enfermedad, pero estudiar esta enfermedad compleja en un órgano tan complejo como el cerebro es muy difícil, sobre todo si queremos entender a los genes. Y a pesar de que en el Renacimiento se pensaba que las plantas estaban allí al fondo, muy cerca de lo no vivo, sabemos hoy que las plantas y todos los seres vivos que pueblan la tierra son igualmente evolucionados. Entonces este majestuoso árbol de secuoya es tan evolucionado como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. Y aunque las plantas y los animales se separaron hace 1500 millones de años, un montón, estos dos linajes de seres de muchas células, de seres multicelulares, probablemente, y es lo que estamos probando en el laboratorio, encontraron maneras de resolver la multicelularidad muy parecidas. Y entonces, estudiando las plantas y estos mecanismos generales, podemos entender aspectos fundamentales del desarrollo en el ser humano. Esto no lo podemos hacer en estos dos organismos complejos. El desarrollo tiene una primera fase, que es la diferenciación celular a partir de esta célula madre en múltiples tipos de células, y luego la formación de tejidos, de órganos que conforman la morfogénesis, es la segunda parte del desarrollo. Y entonces, para estudiarlo, escogimos esta especie pequeñita que podemos reproducir, que podemos estudiar a nivel genético, como lo hizo Mendel. Y déjenme decirles que muchos de los aspectos fundamentales de la biología, de la genética, se han descubierto primero en plantas. Y como ustedes verán aquí, esta pequeña planta va germinando y rápidamente podemos ver que en su desarrollo integra información no solamente de la que le viene de adentro, de los genes, de las interacciones celulares,
de las interacciones con los tejidos una vez que estos están estructurados, sino como ven ustedes, la raíz toma la dirección de la fuerza de gravedad, y esto quiere decir que también las fuerzas físicas son importantes para entender cómo emergen estos órganos maravillosos como el cerebro, pero que en una plantita podemos estudiar de una manera dinámica y mucho más clara. Y como ven ustedes, la parte aérea va creciendo justo en la dirección contraria del eje de la gravedad, pero además también vemos aquí como el agua, sentida por la raíz, que Darwin llamaba el cerebro de las plantas, rápidamente responde a cambios en agua. Van a ver ustedes cómo la planta sufre y luego se recupera. Bueno, pues la base de todos estos procesos maravillosos de desarrollo son justamente estas células madre que, al igual que en animales, tienen capacidad de autorregenerarse, pero también de diferenciarse en muchos tipos celulares. Pero también, una vez diferenciadas, bajo ciertas condiciones, se reprograman a células madre. Esto tiene un gran potencial médico, pero muchas veces este tipo de reprogramación ocurre con algunos errores, y entonces se dan pie a células madre que pueden dar lugar a tumores cancerígenos. Para entender esto, hemos empezado a integrar modelos de regulación de los genes que están prendidos y apagados en los diferentes tipos celulares. Pero ¿cómo es que llegamos a estos perfiles genéticos complicados? Para esto usamos modelos computacionales que integran la actividad de muchos genes al mismo tiempo y que nos permiten seguir de manera dinámica cómo los perfiles genéticos de una célula madre llegan a ser los que caracterizan a las células diferenciadas. Y con este tipo de modelos de diferenciación y de reprogramación dinámica es que podemos resolver la paradoja de por qué un ser multicelular como nosotros o como las plantas, teniendo el mismo DNA y los mismos genes y las mismas interacciones, tiene diferentes tipos celulares. Esto lo estudiamos justamente en los ápices de la parte aérea de las plantas, que en el caso de las plantas están todo el tiempo produciendo estas nuevas células y están expuestas para su estudio cuantitativo a nivel genético, a nivel celular, de una manera dinámica y mucho más sencilla que en órganos complejos como el cerebro. En la punta de la raíz estudiamos cuáles son los genes que están determinando los diferentes tipos celulares, y aquí ven ustedes un esquema de un nicho de células troncales que se parece mucho a los nichos de células troncales del cerebro y de muchos otros organismos, tanto plantas como animales, con células en azul que son organizadoras de todas las células alrededor, que son las células madre, que, como decía mi hermano, son heterogéneas y van dando lugar a los diferentes tejidos. Pero también hemos logrado ya construir modelos que muestran la capacidad de emergencia de estas estructuras multicelulares maravillosas, y estamos empezando a encontrar que estas estructuras celulares, con los organizadores, con los núcleos rojos ahí, las células madre en esta matriz roja, pasando a estas células proliferativas para luego dar lugar a las células diferenciadas. Y en el cáncer lo que sucede es que en los órganos, en las estructuras que ya debería de haber puras células diferenciadas, de repente hay una reprogramación y empiezan a proliferar en sitios en donde no deberían de estar proliferando. Pero el hecho de que las estructuras celulares y de los órganos sean tan parecidas entre plantas y animales, aunque ustedes me dirán, bueno, ahí tiene algunas otras raicitas pintadas en verde, en azul, en amarillo. Bueno, no, esos son asas del intestino en donde se origina un tipo de cáncer muy importante, que es el cáncer de colon, y que tiene una estructura, este nicho de células troncales, muy parecido justamente a los nichos de células troncales en plantas. Y hay aspectos genéricos, generales, de regulación entre los genes, que está mostrado ahí en ese circuito de activador e inhibidor, que da justamente estos dominios de células bien diferenciados que pasan de un tipo de comportamiento a otro en espacios muy cortitos. Tenemos ahí también el nicho de células troncales de la raíz. Pero no solamente a nivel de los circuitos genéticos y de las estructuras celulares encontramos conservación. También hay genes que mantienen funciones muy parecidas en plantas y animales. Aquí les muestro un tipo de cáncer muy terrible que se origina por la mutación de un gen que se llama retinoblastoma y que afecta el ojo, y del lado derecho una raíz alterada por el mismo tipo de mutación. Pero ¿cómo es
que surge esta estructura aberrante una vez que se altera este gen, cómo se va dando lugar a la emergencia de esta alteración que en el humano puede causar inclusive la muerte desde el nivel genético, celular, tisular, organogénico, hasta el de la salud de un ser vivo. Todavía no lo comprendemos, pero en plantas podemos integrar todos estos aspectos y tener una visión mucho más holística, mucho más sistémica, y entonces estar en la posición de poder proponer terapias y medidas también de prevención, porque ahora sabemos que el cáncer en muchos casos no es una enfermedad genética, sino es una enfermedad compleja con un componente alimenticio muy importante. Pero no solamente en medicina es importante tener este enfoque sistémico, también en agricultura. Y por eso es que yo pienso que la transformación genética que se ha basado en generar transgénicos solamente alterando a ciegas genes particulares, creyendo de manera ya muy obsoleta que estas alteraciones nos van a permitir predecir efectos claros en las plantas con beneficio agrícola, es muy peligrosa. Esa sí es una idea muy peligrosa, pero en el mal sentido del peligro. Y entonces los quiero dejar yo con una pregunta que no considero peligrosa, pero sí considero muy pertinente y muy urgente. ¿De veras estamos dispuestos a dejar que se liberen los maíces transgénicos en nuestro país, que es centro de origen y diversidad de esta maravillosa riqueza que es la base de nuestra alimentación y de nuestra cultura? De hecho, el maíz se originó en Puebla, en un lugar muy cerquita de aquí, pero también se originó en muchos lados de México, y hoy sabemos, gracias a los datos de Conavio, que todo el territorio nacional es centro de origen y diversidad. Necesitamos una tecnología agrícola mucho más integrativa, mucho más sistémica y mucho más adecuada a las condiciones biológicas y culturales de nuestro país. Muchas gracias.